Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hoy quiero hacer este video para expresar un sentimiento verdaderamente que demuestre algunas situaciones que hemos vivido los colombianos durante todo este tiempo, ¿cierto? Como todos ustedes saben, hemos sido gobernados por una clase política tradicional, corrupta, maquiavélica, mala, sanguinaria. Entonces hoy quiero hacer saber y dejar claro que durante todo este tiempo en Colombia se ha deslumbrado, ¿cierto? Todo aquello que hace alusión al mal, masacres, muerte, hambre, ignorancia, pobreza, ruina, medio ambiente desbaratado, contaminación, niños muertos de hambre, pueblos bajo indigencia, bajo la opresión, teniendo quizás la oportunidad de vivir con dignidad. Los políticos tradicionales los han puesto a vivir indignamente. Pueblos con agua a 100, a 200 metros de un caserío. Vemos cómo esos pueblos mueren de sed. Muchas tierras donde abunda la productividad, donde se puede cultivar muchos alimentos, los niños muriéndose de hambre, porque al gobierno no le conviene invertir en el campo. Al gobierno no le sirve que el campesino tenga saber, que el campesino se eduque. ¿Sí? A estos gobernantes no les sirve que el campesino tenga conocimiento, porque si el campesino se educa, pierden el poder. ¿Sí? Por eso ellos, durante todo este tiempo, lo único que han demostrado es todo esto que ya les mencioné. ¿Sí? Pero fíjense que hay una esperanza. Hoy tenemos una esperanza de que todo eso cambie, de que se acabe la miseria, de que se acabe el hambre, la ignorancia política, la opresión, la desilusión del saber, que se acabe la sed, que se acabe el maltrato contra los animales, que se acabe el maltrato contra el medio ambiente. ¿Sí? Les hablo desde Apartadó, Antioquia. ¿Sí? Miren que esa esperanza nos la han matado. A nuestros abuelos nos la mataron con Gaitán. A nuestros padres se la quitaron con Galán. Pero nosotros los jóvenes que queremos ver un país diferente, que queremos ver un país progresista, que queremos ver un país con ese progreso diario, que lleguen las inversiones al campo, que lleguen las inversiones a las universidades, que lleguen las inversiones al campesinado, que lleguen las inversiones a la producción, que lleguen las inversiones al saber. ¿Sí? Tenemos esa esperanza. Y se llama Gustavo Petro. No la persona, sus ideas. Él es el único que encarna esas ideas de benevolencia, de esperanza, de paz, de que en Colombia tenga un camino hacia el desarrollo, ese verdadero desarrollo que nos han quitado los políticos corruptos, que nos han gobernado durante todo este tiempo. ¿Sí? Nosotros los trabajadores queremos un mejor porvenir para nuestros hijos. ¿Sí? Para nosotros que todavía aún tenemos esperanza de quizás estudiar. ¿Sí? Aquellos que todavía tienen esa esperanza de llegar a una universidad, que por muchos motivos no pueden, así sea una universidad pública. ¿Sí? He dado la discusión de que sí, en Colombia se puede acceder a la universidad pública, pero
¿a qué costo? ¿Cuál es el precio que tenemos que pagar muchas personas? Yo lo viví. A mi alrededor mucha gente lo ha vivido. ¿Sí? Quizás tuvieron esa esperanza de llegar, pero no le fue dada esa oportunidad. ¿Sí? Por X o Y motivo, porque quizás no pasaron el examen o porque quizás eso funciona de alguna u otra manera en la que mucha gente no puede cumplir ese sueño de ir a una universidad. ¿Sí? A mi alrededor hay mucha gente que se ha presentado y no ha pasado. Muchos jóvenes con entusiasmo de saber, de llegar con mucha inteligencia, pero quizás por algún desliz, por alguna circunstancia, ni siquiera tienen para comprar el PIN, ¿sí? Para ingresar a una universidad pública. Con Gustavo Petro, con las ideas del progresismo, que no es comunismo ni es socialismo, ¿sí? El progresismo es algo diferente, donde confluyen ideas liberales, ideas capitalistas, lo bueno del capitalismo, lo bueno del socialismo, ¿sí? Porque tanto el capitalismo como el socialismo tienen cosas buenas, ¿sí? El socialismo en muchos países, por ejemplo en Venezuela, se practica de una forma que no es la correcta, ¿sí? Donde los que tienen son los que mandan y el pueblo quizás aguanta hambre, ¿sí? El capitalismo también tiene muchas cosas buenas, ¿sí? Pero como se practica en esos países desarrollados, europeos, nórdicos precisamente, inclusive Estados Unidos. En Estados Unidos es Estados Unidos y Gran Bretaña, allá en esos países donde reina el sistema monárquico. O sea, allá son capitalistas a morir, pero son un capitalismo social, donde tú como campesino tienes derecho a la tierra, tienes derecho al acceso al crédito. Tú como campesino eres el dueño de la maquinaria, del tractor, ¿sí? Aquí en Colombia no tenemos ni siquiera, el campesino tiene derecho a comprar un bulto de abono porque no le da, ¿sí? No tiene acceso a las vías, ¿sí? En los países nórdicos existe capitalismo, en Suiza, en Noruega, en Finlandia, en Singapur, allá existe capitalismo, pero es un capitalismo más social, donde la gente tiene derechos, vive con dignidad. A eso es lo que le apuntamos con el progresismo aquí en Colombia, el cual va en nombre de Gustavo Petro, ¿sí? Entonces, compañeros y compañeras colombianos, gente de Urabá, les hago la invitación muy cordialmente a que no nos dejemos llenar de mentiras, del miedo, ¿sí? Nos metieron el miedo de que el problema era la guerrilla de la FARC, ¿sí? Luego que el miedo de Cuba, de Venezuela, solamente para tapar ese gran problema que no nos deja desarrollarnos económicamente y tener dignidad como colombiano, como persona, es la corrupción. ¿Sí? Nos han tenido todo este tiempo con el miedo de que la guerrilla es el problema, de que los paramilitares eran el problema, de que la ELN es el problema. No, señores, el problema son ellos los que nos han gobernado, ¿sí? Que se roban el dinero que nosotros aportamos, que nos cobran a nosotros en los alimentos, que nos cobran a muchos de nosotros como ese impuesto que debemos pagar. A nosotros no nos disgusta pagar impuestos, ¿sí? Ojalá, créanme que estamos dispuestos a pagar un poco más, pero que ese impuesto se revierta verdaderamente en obras sociales, no como hacen actualmente, que se la reparten entre 2 y 4 y 5 familias. No, ese no es el desarrollo que nosotros queremos. Nosotros inclusive estamos dispuestos a pagar más impuestos, pero que ese impuesto sea revertido en la sociedad colombiana, que lleguen las obras, que llegue la educación, que llegue el sistema de salud, que lleguen los médicos a los hogares, que llegue el maestro verdaderamente a dar clases, que el campesino tenga acceso a la universidad, que tenga acceso desde el jardín hasta la universidad, que el hijo del campesino pueda ser general de la nación, que el hijo del campesino pueda ser médico,
que el hijo del campesino pueda ser abogado, pueda ser ingeniero, pueda ser mecánico. ¿Sí? A eso es lo que le apuntamos. A eso es lo que nosotros queremos, los jóvenes y la juventud y aquel adulto que quizás tiene esperanza de ver a su hijo, a sus nietos en un mejor mañana. A eso es lo que le apuntamos, señores. ¿Sí? No nos dejemos confundir, no nos dejemos meter el miedo, porque ya está bueno, ya estuvo bueno de tanta ignorancia política. ¿Sí? Es el momento de actuar con nuestro voto y que llegue ese verdadero cambio social y político, judicial, ambiental, que tanto que nuestros abuelos quisieron darnos con Gaitán, que nuestros padres quisieron darnos con Galán, pero no nos dejaron. Hoy nosotros los jóvenes y la juventud colombiana queremos un cambio para el mañana. Y el único que tiene esa propuesta de cambio es Gustavo Petro. El único que tiene esas ideas de progresismo es Gustavo Petro. Los demás solo han llevado sus programas de gobierno sobre lo mismo. Predican una cosa, pero aplican otra. Predican que quieren el cambio climático, pero a su vez venden el territorio colombiano. Ya aquí en Urabá lo estamos viviendo, señores, en Urabá. En unos cuantos años la serranía de Avive va a ser un desierto. Y si nosotros no ponemos de nuestra parte, Urabá será un desierto. Porque Urabá es lo que es por la serranía de Avive. Si no contamos con esa serranía, Urabá se convertirá en 5, 6, 8 años en un desierto. ¿Y qué va a pasar con los pobladores de Urabá? ¿Sí? ¿Qué va a pasar con los pobladores de Urabá? Entonces, señores, los invito muy cordialmente a que este 27 de abril le demos un golpe certero a la corrupción, a la mafia que hay integrada en todos esos bandos. ¿Sí? Le demos un golpe certero a esas élites políticas que nos han manejado. Les demos un golpe certero. El pueblo colombiano tendrá la oportunidad de desarrollarse hacia un futuro mejor y vivir con dignidad humana, que es la que nos han negado durante 300 años. Pueblo colombiano, los invito a que apoyemos a la Colombia humana con Gustavo Petro presidente. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga y que tengan un feliz día.